Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un episodio más de 6820, el podcast que vino para quedarse contigo. Y hoy un episodio muy especial. Te estarás dando cuenta que no estamos en el estudio, ni tampoco estamos en Argentina, donde grabamos los 4 últimos. Estamos aquí en la ciudad de Orlando, Florida, en Casa de Pan, la iglesia donde pastorean los pastores Abraham y Benissa. Qué bueno poder estar con ustedes, chicos. Para nosotros es un privilegio, un placer que usted esté con nosotros aquí en nuestra casa. Ay, sí, estamos felices, apóstol. Esto es un alto privilegio para nosotros. Un sueño realizado. Eso es, ¿Ah? así es, un sueño realizado. Nosotros somos como esas parejas especiales, ¿no? Que se aman y no se ven muy seguido, pero se aman. Pues eso es especial porque el amor de verdad que le sentimos a usted, a su familia, es lindo. No tenemos la oportunidad de estar todo el tiempo juntos, pero cuando estamos nos disfrutamos. Lo disfrutamos, Eso lo así. disfrutamos mucho. Y con mis hijos hacía rato que teníamos el deseo de hacer esto con ustedes. Y bueno, Dios lo permitió. Venimos de Argentina derecho para aquí, para Orlando, para poder hacerlo. Y yo sé que va a estar muy bueno y va a bendecir mucha gente. Amén. Va a haber preguntas que les voy a hacer a ambos y a haber preguntas que van a ser individuales, ¿no? Vamos a tratar de no ser machistas. Y vamos a dejar hablar a las mujeres. Claro que bueno. sí. Es más, todas las preguntas difíciles, hágaselas a ellas. No. Ya hablamos entre nosotros. Sí, todas sí. las Ay, señor. 6820 se caracteriza en recordando los principios, ¿no? A ti, Abraham, te conozco del año 98, cuando empecé a ir a Puerto Rico. Ahí comenzó a nacer la hermosa amistad que tenemos, pero a ella no. A ella la conocí después, a los años, y la conocí en Puerto Rico, en lo de Correcto. Wanda Rolón, que subí a cantar y dije, ¿quién es esta chica que canta tan lindo? Dice, la esposa de Abraham. Y ahí me enteré que no solo habías conquistado a una hermosa mujer, sino una hermosa cantante. Un cantante busca otra cantante. Eso es. Mira. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos en un retiro, un campamento. Yo fui a ministrar y salí ministrado. De una manera especial. No, fui a ministrar. Es una historia, déjame ver cómo la hago corta, porque yo estaba en República Dominicana, estaba allá gozando con mi hermana, no quería ir a Puerto Rico, pero mi hermano David me llama y me dice, mira, tenemos un compromiso, acuérdate. Y era un compromiso de un campamento de jóvenes en Ebenezer, un lugar en Puerto Rico. Y yo le dije, David, vete tú solo, déjame por acá, yo estoy bien acá. No, ¿cómo que es un compromiso? Nos están esperando, somos los dos, David y Abraham. Y prácticamente David me obligó a montarme en ese avión para llegar a Puerto Rico y cumplir con el compromiso. Cuando yo me monté el avión, para ese tiempo yo estaba orando y buscando. Me vino un pensamiento, yo dije, caramba, eso es un campamento de jóvenes, a lo mejor allí está la sierva. Y fue así de momento, pero me monté al avión. Me acuerdo que llegué un poco tarde, mi hermanita me fue a buscar, me llevó al compromiso y cuando yo entré, ya David estaba cantando, yo entré por la parte de atrás para sorprenderlo a él, porque él pensaba ya que yo no llegaba. Y cuando yo entré por la parte de atrás, que me uní con él, estaba la banda en vivo y todo de salsa, lo primero que me encuentro es con la carita de mi esposita. Ella está sentada ahí al frente. Para ese tiempo yo no la conocía, pero su hermosura, el verla ahí, el que yo entré, ella se sonrió, yo me sonreí. Eso como que desde ahí hubo algo. Y ahí la conocí. Ese fue el día que la vi y el día que la conocí. Viste lo que es la oración, ¿no? Oraste, declaraste. Oré y sucedió. Oré y ahí estaba. Para ese tiempo ella era rubia, ahora tiene el pelo negro. Yo tenía pelo y ahora no tengo. ¿Y cómo sentiste ese clic?
Belisa. Pues de verdad no tengo una palabra para describirlo, pero sí cuando lo vi, recuerdo que era un campamento donde en el programa decía que de invitado estaría David Abraham. Yo no los conocía, nunca había escuchado de ellos. Y recuerdo que David entró y David excusa a su hermano. David dice, bueno, yo quiero saludar y a la misma vez quiero excusar a mi hermano Abraham, pero yo no sé cómo explicarle, apóstol, que yo sentía en mi corazón que Abraham, que nunca había visto, que no conocía, iba a llegar. Yo no sé cómo describirlo, pero yo sentía esa paz. No pasaron 20 minutos que David está ministrando y Abraham entra por la puerta de atrás y cuando nos miramos, yo lo miré diciendo, yo sabía que tú ibas a llegar. Y él me miró y dijimos, como que hubo esa conexión entre nosotros así. Fue algo bien extraño. ¿Son los misterios de Dios? Definitivo. Podríamos decir que sí. No, Exacto. porque el fruto después, porque, a ver, vos venías de una iglesia tradicionalista, Ajá. ¿no? Tu madre era una mujer súper, ultra, mega conocida en Puerto Rico como cantantes, tu Ajá. familia, ustedes ya eran conocidos. Ujú. Ahora, vos venías de una iglesia tradicional también, venías de familia pastoral. ¿Cómo? Sí, mis padres eran pastores, yo nací prácticamente en el altar y es interesante porque después me entero que el papá de él era amigo de mi papá y mi papá hacía unas cruzadas en la iglesia donde el papá de mi esposo iba. Yo me imagino que Abraham y yo jugábamos de chiquitos, pero no nos recordábamos. Mira. Entonces yo sí venía de una familia pastoral, en ese momento yo no tenía ninguna relación, pero yo estaba orando al Señor y yo tenía una lista específica de algunas cosas. La primera era que amara a Dios sobre todas las cosas. Yo decía, bueno, Señor, si me vas a dar a un compañero, yo quiero que te ame a ti sobre todas las cosas, que ame el ministerio, porque yo amo el ministerio, yo vengo de una familia pastoral, y pues le colé por ahí unas especificaciones físicas, como que tuviera los ojitos claros y la nariz grande. Y cuando yo vi la nariz grande, Y en toda la Eso. vida preocupándose por su nariz grande. Sí, y así es literalmente. Yo vivía acomplejado por mi nariz, porque yo pesaba 100 libras mojado. Bueno, usted me conoce Sí, de sí, jovencito. sí. Yo era todo nariz y oreja. Entonces, algo lindo me dio Dios los ojos, ¿verdad? Pero ese día ella estaba buscando un narizón y lo primero que entró fue mi nariz y después entré yo, Entonces por eso ella se sorprendió y sobre lo que ella está diciendo, yo sí conocía a su papá. Después al final cuando hablamos, ¿verdad? Cuando se acabó el evento que hablamos, pudimos hablar algo, que ella me dijo que era hija de Miguel Cintrón. Yo no lo creía, yo decía, wow, porque yo había visto a mi esposa anteriormente en diferentes sitios, pero no era que hablábamos ni nada, sino que sí me acordaba de su cara. La vi una vez en un torneo, su hermano jugaba voleibol y yo también era deportista y creo que la vi ahí. Después la vi en una actividad que hacían evangelística, la cual ella estaba en esa época de rebeldía y me acuerdo de ella porque ella estaba afuera diciendo a la persona, yo me quiero ir de aquí, ella estaba rebelde, no quería saber nada de Dios. Y cuando yo vengo saliendo, veo a esta muchacha tan bonita, así hablando tan rebelde de Dios, y yo a la persona que estaba conmigo le digo, caramba, qué triste, una nena tan bonita y está ahí tan rebelde con Dios. Y me acuerdo de su rostro. Luego de eso, no sé más nada de ella. Cuando yo entré ese día, que la veo de frente, mi mirada fue como que, Yo la conozco. tú aquí, o sea, como que tú aquí. Y la mirada de ella fue como que llegaste. Luego después cuando salimos y me dice que ella es hija de Miguel Cintrón, me sorprende porque yo sabía quién era Miguel Cintrón, era amigo de mi papá, de mi mamá, un hombre muy conocido. Mi suegro fue quien primero comenzó en la televisora en Puerto Rico, le decían el hombre televisor, en hombre radio, una de las iglesias más grandes allá en Puerto Rico del concilio Mission Board, él fue quien la levantó, era un hombre muy conocido. Y cuando ella me dijo eso, yo no creía. A la misma me puse más contento porque dije, sí, espérate, esta muchacha es cristiana, puede ser una posibilidad.
Él dijo algo recién que me dio el pie para una pregunta. ¿Por qué estabas rebelde? Bueno, estaba rebelde porque me crié pues en una familia pastoral y para los hijos de pastores, ¿verdad? Es un proceso donde no se te da a escoger donde tú naces, sino pues Dios por su perfecta voluntad permite que tú nazcas en una familia pastoral. En ese contexto, porque estoy hablando de hace muchos años atrás, mis padres eran conservadores, se dedicaban mucho a la iglesia y yo siempre, aunque sentía mucha admiración por mi papá, porque como decía mi esposo, mi papá pues se hizo doctor en la palabra, era un hombre que estaba en todos los medios, tenía una iglesia bien poderosa, Dios lo usaba en milagros visibles, esas son las memorias que yo tengo, pero era un padre que se dedicaba mucho a la iglesia y no estaba en la casa. Era en ese contexto donde la iglesia exigía tanto y tanto y tanto que nosotros los hijos de los pastores nos sentíamos como huérfanos de padre. Entonces, cuando yo tengo los 13, 14 años, pues ya yo estaba como rebelde. Yo sentía que la iglesia o Dios, en vez de darme una familia, me la había quitado. Porque toda esa ausencia yo la interpretaba como que Dios me quitaba lo más importante para mí. Así que a mis 15 años, 16 años, yo me alejé de la iglesia. Yo decidí que yo no iba a ir a la iglesia, que yo no le iba a servir a Dios. Yo le dije a Dios, no te metas conmigo, no quiero saber de ti, yo quiero tener mi vida como una muchacha del mundo. Y así estuve 2 años. Y yo me imagino que dentro de esos 2 años que mi esposo me ve quizás saliendo de un lugar que me habían invitado, pero yo me quedé afuera, rebelde, y yo no quería escuchar, yo me quería ir, yo no quería saber nada de Dios, porque mi corazón estaba muy herido con el Señor. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que a los 2 años de yo haberme rebelado en contra del Señor, yo recuerdo que yo estaba en la oficina donde yo trabajaba en ese momento y yo había tenido un mal rato, un mal momento. Ya yo había tenido, entre esos 2 años, yo había tenido mi primer hijo, porque mi primer hijo yo lo tuve a los 16 años. Entonces, una de las cosas que yo venía contándole a su hija en el carro es que cuando yo me revelo, que yo quedo embarazada, en ese momento la iglesia que mi papá había pastoreado y por la cual se había desvivido por tantos años, se levantó en contra de mi papá. Entonces lo juzgaban, le decían, si tú no pudiste pastorear tu casa, tú no puedes pastorear la iglesia. Y el yo ver cómo la iglesia se levantó en contra de un hombre que dejó todo por la iglesia, pues eso fue, yo digo, el acabose. Que yo dije, pues ahora sí que me voy de la iglesia, no quiero saber nada, porque yo esperaba que la iglesia respondiera tal como mi papá había cuidado a los hijos de la iglesia, de los hermanos de la iglesia. Yo esperaba que ellos tocaran la puerta de mi casa y le dijeran a mi papá, pastor, por cuanto usted ha estado con nosotros por muchos años, ahora nosotros venimos a levantarle sus brazos. Pero eso no fue lo que pasó. Así que yo me alejo de los caminos del Señor y estuve 2 años fuera. Llego a el momento de la oficina, estoy rebelde. Recuerdo que esa noche iba a ir a la iglesia de mis padres. Tuve una discusión, no recuerdo por qué, pero recuerdo que en la oficina le dije a Dios, ya han pasado 2 años y yo tengo mucho coraje y yo todavía quiero preguntarte si lo que tú me decías cuando yo era una niña está vigente para mí, porque cuando los profetas y los pastores iban a la iglesia, me hablaban, tengo ministerio contigo, Dios tiene algo grande contigo. Y yo empecé a recordar todas esas palabras en ese momento. Y yo le dije a Dios, Señor, si todo lo que tú dijiste es real, yo quiero que tú sanes mi corazón, porque yo tengo raíces de amargura, yo tengo resentimiento, yo tengo coraje, y yo quiero que tú me sanes. Así que esa noche yo salgo del trabajo, me voy a la iglesia, me fui rebelde a la iglesia, y cuando se acaba el servicio, viene esta joven bajita, mucho más bajita que yo, y empezó a hablarme, pero yo no podía escucharla porque yo tenía coraje con la iglesia. Y de momento yo sé que el Espíritu Santo la tomó y me dio, tú me dijiste que si las palabras que yo te había dado cuando tú eras una niña todavía están vigentes, tú me dijiste que si las promesas que yo te había dado estaban para ti, yo quiero decirte que yo hoy he venido a sanar tu corazón. Y cuando Dios, el Espíritu Santo, citó esas palabras en mi espíritu,
yo caí de rodillas y yo comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y recuerdo que casi no podía, yo me desmayé en el piso, la muchacha me levanta del piso, me lleva al altar, yo allí sigo llorando, yo recibí una liberación del Espíritu Santo preciosa y desde ese momento que yo me entregué al Señor, que yo pude ver literalmente que mi corazón era como una llaga podrida y yo veía una mano que descendía del cielo y esa mano mientras más entraba a esa llaga, yo lloraba y gritaba, y lloraba y gritaba y yo sentía que la sanidad de Dios había llegado a mi espíritu. Yo me levanté esa noche porque ya era de noche. Me fui a mi casa y yo sentía como que yo podía ver el cielo. Yo al otro día podía ver como que, yo decía, ¿y esta vida? ¿A dónde estaba esta vida? Yo aprendí a apreciar muchas cosas y ahí empezó el proceso del Espíritu Santo de Dios hasta el sol de hoy en mi vida. Yo tenía, yo creo que 18, casi 19 años. Me entregué al Señor, ya tengo 47 y desde que me entregué al Señor más nunca me aparté de Él. Me enamoré por completo de Dios. Qué hermoso lo que Dios hizo, ¿no? Amén. Pero qué triste la actitud de la iglesia. Así mismo. Aquellos que venimos del pastorado, la gente no sabe que nosotros vivimos lo doble en ese sentido. Vivimos lo doble de ver cómo nuestros hijos sufren por ser los hijos de, ¿no? Y a la vez sufrimos porque los hijos de los demás pueden hacer lo que quieren. Pero los hijos tuyos tienen que ser inmaculados, perfectos, ¿viste? Sin mancha y sin arruga, ¿viste? Entonces, fíjate vos en este caso, ¿no? Que es uno de los temas que tratamos mucho, Abraham. Por eso hay tantos hijos de pastores en el mundo que no quieren saber nada del Evangelio. Yo tuve 8, no tuve ni 1 ni 2. Como Abel tuvimos 8 hijos. Pero siempre traté de que los chicos decirle, ustedes no son los hijos de él. Ustedes son ustedes. Eso es así. O sea, pero siempre la presión te lleva, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, cuidado que temen, no te pongas eso porque te van. Correcto. Y te das cuenta que lo haces vulnerable, ¿no? Así mismo. O sea, ¿te sentiste alguna vez en ese trayecto vulnerable? ¿Cómo peleaste con eso? ¿Cómo manejaste eso? Pues pienso que en mi niñez no lo pude manejar bien. Sentía que la exigencia de la iglesia hacia mis padres era muy fuerte. Y cuando yo llegaba a la iglesia, los hermanitos que sentían confianza con uno, me decían, tienes que portarte bien porque tienes que dar ejemplo, tú eres la hija del pastor. Tienes que llegar temprano porque tú eres la hija del pastor. Y era como que te robaban esa niñez, te robaban esa libertad de tú llegar a ser una niña normal porque los padres escogieron y le dijeron a Dios, sí queremos ser pastores, pero los hijos no estamos en ese proceso. Nosotros somos niños que apenas estamos creciendo, estamos descubriendo, estamos conociendo y ya de momento es como que te ponen una etiqueta y no te dan explicaciones, simplemente es porque eres la hija del pastor, tienes que hacerlo bien y no hay un margen para equivocarte, para expresar lo que sientes. Y yo creo que todas esas cosas fueron las gotitas que fueron creando en mí, quizás ese resentimiento con la iglesia, porque cada vez que llegaba había que tener un comportamiento, una vestimenta, había que tener una apariencia y eso me hacía sentirme presa, no podía ser yo misma. Así que yo creo que no lo pude manejar bien y cuando llegó la adolescencia, pues yo fui una bomba de tiempo. Cuando ya uno se cree que es grande, pues yo dije, voy a explotar y que explote por donde sea. Claro. Ahora, fíjate vos, ¿no? Como todo en el legalismo, Abraham, es la mujer.
Así Ahora el es. hijo del pastor puede ser un travieso, ¿viste? Un Daniel el Terrible. Así es. Y bueno, es varón. Es varón. Ahora la mujer no. La mujer tenía que estar con el pelo como tiene que ser, la pollera como tiene que la falda como tiene que ser. Así. O sea, el varón, o sea, porque tú no, yo no sé si tu papá era pastor o era itinerante, o sea, evangelista. Era evangelista. Era evangelista, Sí. es un poco Es diferente. un poco diferente. Pero tu algunas mamá cosas. Mi era una mamá, mujer de mucho peso en Puerto Rico. de mucho peso, de mucho respeto, era tradicional también en Claro. su manera de pensar muchas cosas. Pero sí, yo creo que eso del hombre y la mujer se traslada de la cultura, porque Claro. la cultura en algún momento también es así. A las nenas, pero los varones hacen lo que sea. Si la nena comete un error, esa nena siempre la van a ver. Está marcada Está toda la marcada vida. toda la vida. El varón puede hacer y creo que la iglesia, ¿verdad? Ha trasladado eso, ¿verdad? De la cultura. Sí. En nuestro caso somos 7, nosotros somos siete hijos. Somos 8. Y mi papá no fue pastor, fue evangelista. Mi mamá sí fue tradicional y sí sentíamos ese peso. Yo creo que lo peligroso de eso es, como decía ella, que tú al molestarte con la gente, con la iglesia, pues te desconecta de la relación con Dios. Ujú. Entonces, como es una apariencia y te están empujando a hacer algo que ni te nace ni tú sabes, pues nunca va a haber esa relación con Dios. Le estamos haciendo un daño a nuestros hijos. Porque esto se trata de relación. Ellos tienen que conocer a Dios. Dios se les quiere revelar a través de sus experiencias, sus errores, sus fracasos, sus debilidades, sus caídas. Entonces, uno tratando de evitar eso por lo que va a decir aquel o la presión o tú tienes que ser así, pues entonces estamos así, estamos Empeorando. empeorando y haciendo que ellos no puedan tener esa relación correcta, saludable con Dios. Vos lo conociste siendo cantante Sí, a él. sí. Ahora, llega un momento que te casás con el cantante, entre comillas. Ahora un día el cantante viene y te dice, quiero ser pastor. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que fue un poquito como al revés. Sí, ¿O sí? todavía yo le digo, no quiero ser pastor. ¿A vos fuiste la que Sí. sentiste llamada al pastorado? Sí, Pues yo como hija de pastor nunca me vi en el pastorado, nunca. Yo siempre serví en la iglesia al lado de mis padres, la adoración, la juventud. Pero el Señor me hizo el llamado como a los 33 años. Mi padre sale a una posición en el gobierno en Puerto Rico, cuando estaba Fortuño, para hacer una oficina de enlace entre la iglesia de Puerto Rico y el gobierno. Así que mi mamá toma la posición como la pastora general de la casa y ella me hace el llamado a mí y a un grupo de personas. Entonces ahí yo sentí el llamado de Dios, la formación de Dios, y ya para el último año, era como el 4.º año, es que mi esposo recibe el llamado, pero él era prácticamente Sí. me empujaron. con violencia, ¿Y qué, como era dice lo, el texto. ¿Y qué era lo que te frenaba? Pues fíjate, lo que pasa es ¿Temor? como no vengo de una casa pastoral, a lo mejor no vi el llamado en mí y yo estaba haciendo siempre, a mí me apasiona el evangelismo. Lo que vi en mi casa fue el evangelismo, ¿verdad? Y lo hacía a través de la música y eso me apasionaba. Yo sí estaba muy activo en mi carrera musical y pues me veía siempre llevando el mensaje, pero a través de la música, en otras plazas, en otros lugares, en otros escenarios. Nunca me vi, ¿verdad? Pues establecido en una iglesia como pastor. A lo mejor no vi las capacidades, pensé que eso no era para mí y pensé que lo mejor que yo sabía hacer o lo que único que yo podía hacer pues era cantar y llevar el mensaje a través de la música. Y pues no te puedo decir que era porque tuve una experiencia de un hogar, de una familia de pastor, porque no la tuve, tampoco estaba marcado, ¿verdad? Así tan marcado como mi esposa, como un hijo de pastor, pero no lo veía. Lo mío era cantar, me apasionaba escribir, hacer música, hacer disco, y yo quería ganarme el mundo con mi música.
Cuando llega ese cambio de etapa, ¿qué fue lo más difícil y qué fue lo más hermoso? Pues mira, Para los dos. para los dos, en mi caso, ya ese último año, como ella dice, allá en la iglesia donde estábamos, en Puerto Rico, estuve un año, ¿verdad? Me ungieron, ¿verdad? Y allí pues comencé a ser formado. Y en ese año Dios llevó un profeta y nos habló. Y cuando nos habló, él se separó el micrófono, porque yo en un momento, ya a los 6 meses de ese año, ya yo le agarré amor, ¿verdad? Y entendí, Padre, si esto es lo que tú quieres para mí, pues aquí estoy. Yo siempre he sido obediente a lo que Dios quiere. Es mejor hacer y estar donde Dios quiere que hacer lo que uno quiere. Y pensaba que mi pastorado iba a ser ahí, luego que sus padres se fueran, que nos quedábamos nosotros con esa iglesia. Claro. Mi esposa llevaba muchos años, ya llevaba 3 años pastoreando, más llevaba desde chiquita en esa iglesia, y yo pensaba que ahí era. El profeta se saca el micrófono y dice, les voy a decir algo que aquí la gente no va a entender, pero Dios los llama un pastorado y no es aquí, es afuera de Puerto Rico. Y ahí Dios nos habla clarito. Cuando nos dice eso, nos quedamos nosotros sorprendidos. Yo dije, ahora sí que se complica la cosa, porque para ese momento, si algo yo le decía a Dios siempre, le decía, Señor, el día que tú me saques de Puerto Rico, tienes que decírmelo audiblemente bien duro y romperme un tímpano, porque yo no quería salir de mi país, no quería irme de Puerto Rico. Pues se complica la cosa, porque me está diciendo que hay un pastorado y que es fuera de Puerto Rico. Nosotros comenzamos a orar y comenzamos en esa transición de creerle a Dios y obedecerle a Dios y que Dios nos dirigiera paso a paso. Dentro de ese proceso y ese tiempo que duró unos 2 años antes de nosotros llegar aquí a Orlando, pasaron muchas cosas. Pero para contarle rápido, llegó un momento donde nosotros lo perdimos todo. Yo me envolví en un negocio, compré, por cierto, un restaurante argentino. La única parrilla en Puerto Rico así, asador, como ustedes lo usan en Argentina, que está el asador así, y nosotros poníamos ahí las carnes de bife, poníamos ahí en la ternerita guindada. Donde único existía eso en Puerto Rico era en el restaurante mío. Teníamos eso allí en Canóvanas, se llamaba Costumbres Argentinas. Y yo compré ese restaurante y no me fue bien como empresario. Y eso me llevó a que nosotros, pues, por decisiones erróneas que yo comencé a tomar, llevé a mi familia al fondo, podríamos decir. Lo perdimos todo. Lo perdimos todo. Perdimos casa, negocio. Perdimos negocio, perdimos todo. carro, perdimos capital, perdimos ahorro. Yo en ese momento estaba muy activo en la música en Puerto Rico y yo sabía hacerme mucho dinero un weekend. Por ese mismo dinero que hacía, yo trataba de salvar el negocio, pagando nómina, luz, los gastos y así. Y era como que yo había hecho un hoyo y yo mismo estaba metiéndome por ese hoyo. Y me había hasta olvidado del llamado y estaba envuelto, ¿verdad? En esto, pensando, ¿verdad? Porque dentro de la palabra que Dios me dijo, te voy a dar influencia. Y yo pensaba que ser dueño de un restaurante, eso era lo que Dios me estaba diciendo. Cuando uno confunde, ¿verdad? A veces lo que Dios dice. Y yo oraba, ayunaba, ungía las carnes, ungía el restaurante y aquello era para abajo que iba. Hasta el momento que lo que entraba allí era yo, el cocinero y las moscas, más nadie. Fue todo un fracaso. Y en medio de ese fracaso aparece el que siempre aparece, Dios. Y ahí es que Dios nos mueve para acá, para Orlando. Volvió otro profeta a hablarnos. Y siempre Dios nos ha hablado claro y preciso. Y nos dice, se ha secado el arroyo. Y por eso ha pasado esto. Y no le cuento la historia de ese profeta porque es muy larga. Era un profeta que hacía no sé cuántos años atrás, 15, 16, 17, 18, 19 años, nos había confirmado nuestro noviazgo,
porque ya pasamos esa etapa, pero nuestro noviazgo fue perseguido, acusado, no bien visto, nadie lo quería, nadie quería nuestro noviazgo. Bienvenido al club. Exacto. Y ese mismo profeta, 19 años atrás, en California, ella no estaba, éramos novios, yo estaba ministrando bien lejos, nunca lo había visto, era una mujer. Se paró ese día y confirmó mi relación y me dijo, y esa muchacha, y me habló de ella, toda su vida me la describió sin conocerme ella a mí, mucho menos a ella, era Dios que estaba hablando. Ese mismo Dios lo usó en ese momento, 19 años después, para decirnos, se ha secado el arroyo, y te saco porque Dios quiere un pastorado, y me volvió a acordar la palabra que Dios me había dicho fuera del país. Desde ahí fue como yo dije, bueno, si no entiendo, estoy mal. Y comenzamos a hacer los planes para movernos hacia acá y llegamos aquí a Orlando sin nada, pastor. Nosotros llegamos, siempre tenemos esa discusión linda de que para mí fueron 8 cajas. Ella dice que fueron 11, pero 11, 8 eran poquitas. Sin nada, llegamos de cero a volver a empezar y detrás de esa palabra que Dios nos había dado. Fue muy difícil, muy difícil. Llegaron ansiedades, depresiones, momentos oscuros, momentos de no entender. Yo le he puesto una frase a todo ese proceso, era perdidos dentro del propósito. Prácticamente estábamos perdidos dentro del propósito. Llegamos... Y yo tengo que hacer un paréntesis, mi amor, porque ese proceso a mí me dio una depresión muy fuerte y yo no podía entender cómo aún haciendo la voluntad de Dios yo experimentaba lo que yo estaba experimentando. Porque quizás uno cuando piensa o espiritualiza, un cristiano no puede pasar una depresión. Pues a lo mejor estuviste haciendo algo malo o algo falló, pero cuando tú estás obedeciendo a Dios, que tú experimentes esa depresión y lo que mi esposo está hablando, fueron unos años sumamente duros y yo creo que era Dios desconstruyendo todo lo que habíamos aprendido en un pasado porque quería darnos cosas nuevas, quería empezar con nosotros. Y uno de los puntos bien importantes que para mí fue estratégico del Espíritu fue llevarnos a una iglesia. Nosotros nos sembramos en esa iglesia 3 años. Yo le dije a mi pastor, yo no quiero posición, yo no quiero que nos pongan a nada, yo me quiero volver a sentar entre el pueblo, escuchar al pueblo, sentirme como el pueblo, yo necesito ser ministrada, yo venía como drenada, porque desde que yo me convertí, yo serví en la iglesia en diferentes posiciones hasta llegar aquí, y yo necesitaba como ese descanso, ese desprendimiento de mis padres, mi iglesia, mi tierra, mis amistades. Todo. Dios estaba haciendo todo nuevo. Y mi pastor, o nuestro pastor, tuvo a bien, se llama el pastor Agustín López, es doctor de profesión, y pudo manejar esa crisis con nosotros, y fue la voz de Dios en ese momento para dirigirnos 3 años, hasta que entonces Dios nos hace el llamado para nosotros comenzar lo que era Casa de Pan. Ahí mismo yo lo iba a seguir. Llegamos a este lugar, a esa iglesia, nuestro pastor que amamos, que fue la voz de Dios para nuestra vida. Estuvimos 3 años ahí. Le dijimos, venimos con un llamado. Dios nos habló, pero entendemos que no es ahora porque estamos en nuestro peor momento y necesitamos ser restaurados, sanados, comenzar de nuevo. Necesitamos entender, porque si pastoreamos gente ahora, lo que vamos a dañarlos. Y necesitamos ser restaurados y que nos dirija Dios a través de usted. Él lo entendió y fue algo tan lindo porque yo sé que fue muy dirigido por el Espíritu para que en esos 3 años nosotros fuéramos sanados, restaurados, ¿verdad? Y él entonces, después de 3 años, comenzamos lo que es Casa de Pan en nuestro apartamento. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. En el apartamento. En el apartamento. Y para no irme de la pregunta que me hizo, pues momento difícil. ¿Cuál es el momento difícil y cuál fue el más lindo, verdad? El momento difícil fue todo ese proceso. Porque si los procesos no duelen y no son difíciles y tú no lloras, pues no es proceso. Y no aprendes. Y no aprende. Y el que no llora no está sembrando nada. Entonces, ese fue un momento muy difícil. Pero momentos lindos. Dentro del proceso, la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios, siempre está. Siempre está. Y uno después puede entender cosas que a lo mejor al principio no entiende, pero uno dice, gracias Señor, gracias porque tú siempre estás y todo obra para bien, para aquellos que están caminando en obediencia y
para aquellos que aceptan tu voluntad y tu plan. Ahí es que nace la canción de Sale el sol, aunque la noche fue oscura, vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Le hago una pregunta a la pastora, Ajá. pero no me la contestas ahora. Ok, Me la contestas en el próximo episodio. ok. ¿Qué promesa le hiciste a la niña que hoy decidiste sanar o soltar? Pero no me la contestes ahora, contéstamela después.